Señores participantes del módulo de negociación y resolución de conflictos socioambientales, sean ustedes bienvenidos a esta tercera sesión denominada Movimientos sociales en los conflictos socioambientales. Cabe recordar que esta es una iniciativa que organiza el Instituto Peruano de Políticas Públicas en coordinación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, sobre la base entonces de la reflexión de jornadas anteriores, debemos decir que el movimiento social es un actor colectivo que interviene en el proceso del cambio social, el cual tiene por lo menos dos elementos centrales. En primer término, una estructura especial de grupo social que conforma el movimiento, y en segundo lugar, las metas perseguidas por este grupo. Estas metas tienden a transformar gradual o violentamente las estructuras más o menos relevantes de la sociedad, o bien, en caso de antimovimientos, impedir estos cambios. El flujo a partir de la cual las fuerzas políticas intervienen establece, en función de los intereses y las necesidades, correlaciones, pero también posibilidades de agrupamiento de los individuos que, sin renunciar a su interés individual, colectivizan y se conglomeran a efectos de lograr mayor eficiencia en la gestión de sus aspiraciones. Sobre la base de esto, entonces, tenemos que decir que el movimiento social o los movimientos sociales se diferencian de algunos comportamientos de masa a través de su extensión en el tiempo. Estos tienen una mayor permanencia, ciertamente, y muestran una solidez en los modelos comunicativos. Los movimientos sociales, más aún hoy con el desarrollo de la mass media, han introducido este elemento como una capacidad de sensibilización, pero también de legitimación, de suerte que explotan muy bien y desarrollan estos modelos comunicativos, sobre todo en la asignación de papeles y la estructuración de sus metas. En la medida en que podemos observar la conducta de los actores, rápidamente podemos definir o darnos cuenta qué papel juegan estos, qué rol desempeñan, cómo su accionar se ajusta a determinadas metas u objetivos. De otra parte, los movimientos sociales no existen, por lo común, sin organización. Cuando hacemos un análisis de las fuerzas sociales, ciertamente damos cuenta de que hay orgánicas e inorgánicas. Inorgánicas, como la opinión pública, pueden ciertamente estar directamente relacionadas al accionar de otros grupos o movimientos sociales que exhiben una tendencia medianamente orgánica. Por lo mismo, este hecho proporciona continuidad, coordinación y también iniciativa, aun cuando la acción espontánea y regular de la población fuera de la organización también tiene una presencia activa sobre lo que es ya el impacto. El movimiento social tiende a involucrar actores colaterales, y entre estos actores colaterales encontraremos muchos otros que van a ser llevados a un mismo esfuerzo colectivo, pero que también van a ser impactados, y sobre la base de eso entonces encontramos que la organización colateral es mucho más laxa que aquella que puede exhibir el movimiento social en un momento determinado. Las características del movimiento social podemos establecerlo sobre la base de 5 nodos o 5 campos. Estos son, en primer término, las metas, y entonces las metas de los movimientos sociales son efectivamente los cambios sociales, la transformación de un ámbito, ya sean estos que se modifiquen o que modifiquen las estructuras del Estado
del sistema político, o en otra medida que esta transformación o este cambio pueda ser tanto más gradual, quizás en algún momento hasta por vía de reformas paulatinas. Las metas tienen que ser ciertamente realizables en el corto, mediano o largo plazo. Suele pensarse que cuando nos planteamos metas, estas tienen que ser sobredimensionadas y avisorar grandes proyectos como la paz mundial, como la eliminación de todo rasgo de contaminación. Y si bien es cierto, esto puede ser visto por algunos como una utopía, en la medida en que nosotros evaluamos su factibilidad, probablemente sea un punto crítico el hecho de que podamos exhibir objetivos o metas que no tienen una calendarización, una línea de tiempo y una relación con la capacidad real de los actores. Entonces, las metas siempre sí deben estar ancladas o relacionadas con las capacidades del movimiento social y la expectativa que en el tiempo pueda ser materializable. De otra parte, tenemos la especificación del papel a seguir. Entonces, la especialización de papeles y roles a desempeñar entre los actores crece con el grado de organización de los movimientos. La división del trabajo, la división de los papeles a desempeñar, las funciones que cada uno de los actores asume en una interrelación de movimiento social, nos lleva a pensar que efectivamente existe una diferenciación entre los papeles de la élite, los activistas, los simpatizantes, las fuerzas convergentes pero que son inorgánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de estos cumple una tarea, cumple una función y a veces suele pensarse que más allá de la élite de toma de decisiones, del núcleo de toma de decisiones, todo lo demás es o se hace por inercia, y ese es un error que debemos desechar. Por otro lado, la integración nos dice que el grupo que se constituye como movimiento social se caracteriza por un pronunciado sentimiento de identidad colectiva. Y esa identidad colectiva en fundamento está dada, entre otros, pero fundamentalmente, por la idea organizadora. Esa conciencia de pertenencia común se desarrolla sobre la base de una diferenciación entre los que apoyan la causa de la movilización y los que se niegan a ellos. Ciertamente, en todo desarrollo político, en todo proceso político, quizás por acudir a un concepto que viene desde las teorías marxistas, desde la dialéctica hegeliana inclusive, esta oposición de contrarios, que no siempre van a ser contradictorios, que eventualmente van a ser complementarios, pero muestra determinadas opiniones que van a ir abonando, intensificando, graficando el desarrollo político de estos movimientos sociales. Por otro lado, la continuidad nos está diciendo de que existe un cierto grado de continuidad razonable para deslindar los movimientos sociales de episodios colectivos. Cuando hablamos de tendencias o de hechos producidos por los movimientos sociales, estos obviamente van a comprender una serie de episodios, una serie de actos, esa concatenación de actos y episodios que van desde el momento en que se gesta una necesidad, se traslada una propuesta, se organiza una demanda, y aquella donde se materializa o se supera por otra vía, pues está lleno de capítulos y de eventos episódicos. Tenemos que integrarlos y saber darle continuidad en el tiempo, asumirlos como un proceso integral.
Por otra parte, la movilización nos está reseñando que este es el fundamento de poder de todo movimiento social. Y si bien este puede ser precario en un inicio, no estando asegurado a través de su institucionalización, por cuanto desde que instituimos procesos hasta que los consolidamos hay una distancia, debemos pensar que ahí donde la movilización es una condición mucho más relevante para la existencia de un movimiento social, también existen otras formas de intervención. Y entre otras cosas porque dentro del sistema político hay capacidades activas y capacidades reactivas. Y como una forma reactiva también se puede organizar la desmovilización. Y esto es relevante conocerlo. Bien, Charles Tilly, en su teoría de la protesta, nos dice que el conflicto social es una serie continua de interacciones entre los titulares nacionales del poder y personas que reclaman con éxito hablar en nombre de unos electores carentes de representación formal, en el curso de las cuales esas personas hacen públicas demandas de cambio en la distribución o en el ejercicio del poder, y apoyan esas demandas con manifestaciones públicas de apoyo. Bien, sobre la base entonces de lo expresado por Charles Tilly, vamos a encontrar que la acción colectiva es la actuación conjunta de un cierto número de personas con el fin de alcanzar los intereses que comparten. Complementariamente a ello, debemos especificar que los componentes de la acción colectiva se pueden subdividir en la organización de grupos, entiéndase, los movimientos de protestas se organizan de muchas maneras, oscilando desde formación espontánea de multitudes, incidentalmente, o los grupos revolucionarios rígidamente disciplinados. Las organizaciones monolíticas que hacen una preparación previa, que priorizan o fundamentan el valor de la estructura sobre la acción propiamente dicha. Por otro lado, la movilización, que se compone de las diversas maneras que tiene un grupo de conseguir recursos suficientes para hacer posible la acción colectiva. Estos recursos pueden ser provisiones de bienes materiales, apoyo logístico e inclusive, en algunos casos, cuando los procesos tienden a radicalizarse y entonces estamos frente a una acción bélica, armamento. Esta movilización, ciertamente a partir de el elemento recurso, va a implicar capacidades del recurso humano, entiéndase por el número, por el grado de especialización, etcétera, y también los otros recursos tangibles, como puede ser dinero, apoyo logístico, infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues, adicionalmente está el interés común de quienes participan. En otras palabras, lo que ellos consideran que pueden perder o ganar mediante sus políticas o tácticas. Siempre hay algún objetivo común que subyace tras la movilización para la acción colectiva. Aquí vale la pena hacer una digresión, y es que la acción colectiva se nutre del interés individual. Los individuos pueden tener muchas motivaciones para coparticipar y adherirse y fundamentar su participación en la acción colectiva. Esto
se subraya a partir de que no podemos pensar de que el individuo es negado por la acción colectiva. Más bien, el individuo subsiste y se expresa a partir de la acción colectiva. Y por último, tenemos como componente la oportunidad, a partir del cual sabemos que pueden producirse acontecimientos fortuitos que proporcionen oportunidades a los propósitos de la acción colectiva, las cuales se van a ver influidas en gran medida por tales episodios accidentales. Cuando uno juega ajedrez, debe tener en consideración que uno no juega solamente el ajedrez, que hay una contraparte que está desarrollando sus propias estrategias y que está desarrollando su propio movimiento y su propia lógica. Eso es previsible, pero en la realidad y en el ejercicio político y en el desarrollo de las políticas públicas tiene uno que reconocer que hay situaciones no previstas. Frente a esto, los planificadores y aquellos que han desarrollado modelos de planificación estratégica nos dicen que debe hacerse ejercicios permanentes de prospectiva de manera que podamos limitar, podamos minimizar el impacto de estas acciones no previstas inicialmente, pero que siempre sí tiene que haber una respuesta coherente desde la acción colectiva. Sobre el fundamento de la acción colectiva tenemos también la protesta social. Y entonces debemos saber que tiende a desarrollarse la protesta social como un mecanismo que moviliza los recursos del grupo. Bien cuando las personas carecen de instrumentos institucionales para conseguir que se escuche su voz, o cuando sus necesidades son reprimidas directamente por las autoridades estatales. La protesta social puede tomar canales formales, pero también en determinados momentos sobrepasa, rebasa, desborda los canales formales y efectivamente activa todas las capacidades que pueda tener un grupo o un conjunto de grupos, un conglomerado de grupos. Lo mejor o lo más recomendable para canalizar anticipadamente una posible protesta social es desarrollar canales de expresión y de participación social. Sobre la base de eso tendríamos que hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué llega a ser violenta una acción colectiva? Algunos consideran, sobre todo desde la teoría psicológica, que el hombre tiene una predisposición natural, psicológica, a expresar situaciones violentas desde otras situaciones que pudieran estar implicando grados de frustración, que hay una predisposición natural en el hombre a hacer uso así como del eros como instinto creador, también del tánatos, que es esa otra parte complementaria que es el instinto liquidador. Bien, pues, entonces, casi toda la violencia colectiva se desarrolla a partir de acciones que al principio no son violentas, o pueden no ser violentas. El hecho de que haya o no violencia depende más o menos de la naturaleza de la actividad frente a otros factores, especialmente cómo responden las autoridades, cómo desde aquel punto en el cual el sistema activa sus capacidades para poder absorber y resolver, puede producirse una acción en positivo. Muchas veces nuestras autoridades no están suficientemente preparadas para asumir
e interiorizar y corregir pautas y procedimientos desde una muestra de la acción colectiva, más aún si esta es violenta. También eso puede embalsar frustración en la autoridad y también desde la autoridad puede expresarse una acción violenta. En la experiencia hecha por Tilly, al observar más de 100 acciones colectivas que implicaron el uso de la violencia, manifiesta que las fuerzas represivas del Estado muchas veces son las que pueden desencadenar y ejecutar una violencia colectiva. Ahora bien, esto es en alguna manera explicable porque la función del Estado como capacidad represora, como instrumento formal, legal, la facultad que se le otorga a la autoridad y al Estado propiamente dicho de ser o ostentar la capacidad monopólica de la violencia, dispone que para restablecer el orden público pueda hacer uso de la violencia. Efectivamente, la represión puede estar encaminada dentro de estos patrones. Por otro lado, la pregunta es, ¿por qué son los movimientos sociales los que producen los conflictos sociales? Comúnmente asumimos esta idea de cotidiano, que son los movimientos sociales los que producen los conflictos sociales. Señor participante, ¿qué piensa usted? ¿Es esto acaso cierto? Sobre la base de su posible respuesta tenemos que precisar que efectivamente los movimientos sociales luchan por un interés común, ya sea para garantizar que se alcance un objetivo compartido, de tal forma que en función a sus características permite hacer frente a las represalias que haya por parte del Estado para mantener el statu quo, o un intento como sociedad organizada que genera ciertamente movimientos sociales por enfrentar con herramientas más precisas a las presiones del Estado a efectos de que las propuestas sociales sean disgregadas. Siempre sí tenemos una violencia activa o una violencia reactiva, y los movimientos sociales no son ajenos al conocimiento de estos procedimientos, de manera que sea que ellos activen una protesta y a partir de ella se desarrolle un conflicto social, o sea que respondan desde el conflicto ante una acción que pueda ser generada desde el gobierno por los canales formales del Estado. Por otra parte, vemos que en la teoría de conflictos de Johan Galtung tenemos un triángulo de la violencia, una pirámide de la violencia. Tenemos en la base de la pirámide y hasta la mitad un campo que es invisible, que está en estado de latencia de la violencia, y un segundo campo que es quizás menor en proporción al anterior, pero que es el que finalmente toma relevancia por su visibilidad, que es la violencia que todos podemos reconocer cotidianamente. En la base de la pirámide tenemos de una parte la violencia cultural y de la otra tenemos una violencia estructural, aquella que importa la organización de la sociedad y aquella que importa los valores sobre los cuales se cimenta. Bien, pues, ambos ámbitos se van a proyectar hacia lo que es la violencia directa o visible. Sobre esta referencia tenemos que decir que el conflicto es
en principio, en tanto crisis, una oportunidad para exhibir situaciones concretas que nos puedan estar demandando respuestas concretas. De otra parte, el conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. El plano de la contradicción, del disentimiento, nos es como el oxígeno para la vida. La individualidad no solo de cada persona, además de los colectivos que no se repiten entre sí, nos va a poner frente a hacia un abanico amplio de posibilidades en cuanto a los intereses. Por otra parte, suele entenderse que el conflicto es una situación de objetivos incompatibles o inconsistentes entre sí, ¿no? Cotidianamente suele pensarse, y a veces por un error del enfoque, que los conflictos se solucionan y la obligación de aquel que se aboca a un conflicto es solucionarlo. Bien, lo cierto es de que los conflictos, más que una solución en sí mismo, per se, como un objetivo, debe pretender hacia la gestión. Esto es la transformación del conflicto. Producto de la transformación del conflicto y producto de las capacidades que se aboquen en la transformación del conflicto hacia oportunidades, el resultante posible podrá ser resolver aquellos puntos que han motivado el conflicto, no a la inversa. Entonces, el conflicto implica una experiencia vital y holística, porque integra un conjunto de contenidos que pudiéramos separarlos metodológicamente, pero que están integrados en un mismo hecho. El conflicto como dimensión estructural importa una relación entre los actores, entre los objetivos, entre los medios, entre los recursos, etc. Adicionalmente, va a referir una relación de poderes. En estos tres niveles de gobierno que tenemos en nuestro país, también existen situaciones de especificidad del poder. Al interior del gobierno nacional, en sus tres funciones, ejecutiva, legislativa y judicial, a nivel del gobierno regional, entre el legislativo y el ejecutivo, etcétera, etcétera, como en el nivel local. Pueden haber tensiones e incluso al interior de estos pudiésemos estar hablando de situaciones de conflicto. Cuando hablamos de conflictos cuya dimensión es multinivel, estamos hablando de que hay conflictos a nivel de la persona, el microconflicto, a nivel de grupo, mesoconflicto, a nivel de sociedad o estado, macroconflicto, a nivel de civilización o región, el megaconflicto. Y esto explica un poco el intraconflicto, el conflicto hacia adentro, y el conflicto entre o interconflicto. Como pueden ver ustedes, aquí podemos referir algunos ejemplos de movimientos sociales. Entonces tenemos el movimiento agrario, ¿no? El movimiento cocalero, el movimiento ambiental, antiminero, pro derechos humanos, indígenas, feministas. Podríamos hacer un listado muy amplio y caracterizarlo sobre la base de estos intereses y características que estos exhiben. Para efectos de la didáctica hemos señalado lo que ustedes están apreciando en este momento en la lámina y que seguramente con su experiencia podríamos ampliar este listado, este rol. Bien. Por otra parte, debemos precisar que el conflicto social es un proceso complejo en el que grupos sociales, Estado, empresas,
organismos convergentes, etcétera, perciben que sus objetivos, intereses, valores, creencias son incompatibles o contradictorios. Y esa contradicción puede derivar eventualmente en violencia. Violencia psicológica, pero también violencia física, ¿no? En cuanto al proceso del conflicto social, recuperamos la idea de proceso, puesto que debe ser entendido como una situación de actos relacionados unos a otros, que crean una secuencia, una línea de tiempo, no necesariamente unidireccional o unilineal, si prefieren, pero sí entretejida y de influencias recíprocas. Es una urdiembre donde se entrelazan múltiples factores creando todo un tejido, y esto es lo que nos da la idea de proceso holístico o complejo. No es entonces un acto particular, ni un hecho social aislado, ni un suceso accidental en su espacio y su tiempo, más allá de que en él aparezcan actores que lo protagonizan o quizás a propósito de ello. La complejidad del conflicto social se evidencia en la multiplicidad de los actores, las causas, las formas culturales, las formas de expresión, la organización del poder, el modo de asimilar o de procesar las amenazas, daños, impactos, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que comprender que estos elementos están permanentemente activos y desarrollando características en específico. La percepción del conflicto social va a ser entendida como una aproximación preliminar a la realidad del conflicto y que puede o no corresponder a esa realidad o hacerlo en mayor o menor medida. En el conflicto, cada quien tiene su verdad a partir de su propia experiencia, a partir de sus propios intereses, y es capaz de llevar su defensa hasta el extremo. Esto es un poco lo que va a ir formando las posiciones. En el proceso de diálogo en el que irá apareciendo una verdad más cercana a la realidad sobre la que será posible construir acuerdos. Cuando vamos procesando nuestras percepciones, vamos tamizándolas y vamos identificando en verdad lo que son nuestros intereses, y de esa manera, a partir del instrumento del diálogo, podemos llegar a acuerdos mucho más consistentes. En cuanto a los intereses en contraposición o en contradicción, vamos a ver que estos intereses o valores constituyen el núcleo del conflicto. Es hacia ellos que hay que dirigir la mirada para comprender en el máximo de objetividad y sin perjuicios que contaminen nuestro análisis la dinámica actual de la economía, de las desigualdades, de las oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que tenemos la posibilidad de la violencia, debemos ser conscientes de que esta es un recurso que las partes pueden tomar como un instrumento en algún momento para expresarse, reclamar o presionar o rechazar una acción. Probablemente este elemento sea o esté comprendido también dentro de una estrategia de acción que desarrollan los movimientos. En cuanto al espacio público, se trata de un ámbito de opinión en el cual se articulan intereses individuales y colectivos. Y en ese sentido definimos el espacio público como una construcción social en la que lo público y lo privado coexisten a través de la interacción entre distintos actores sociales. Señores participantes, hemos concluido con la tercera sesión y estaré gustoso de compartir una cuarta sesión desde su interés. Gracias.